Bueno, hemos estado estudiando, ¿verdad? Este año Proverbios, ¿verdad? Y hace un mes comencé el estudio de Santiago, que es lo que voy a estar estudiando durante todo el año. En Proverbios, ¿verdad? Como hemos visto, pues se nos enseña sobre la sabiduría, su tema central, ¿verdad? Y el reto de mostrar sabiduría en todas las áreas de la vida, ¿verdad? Entonces encontramos ahí una serie de consejos sobre una gran variedad de temas, ¿verdad? Personales, familiares, de todo tipo, ¿verdad? Donde nosotros podemos aplicar la sabiduría que Dios nos da, ¿verdad? Nosotros a través de los proverbios y pues de la Biblia en general, valoramos la sabiduría, ¿verdad? Y como dicen Santiago, lo vimos la vez pasada, ¿verdad? Y también proverbios, la sabiduría viene de Dios, ¿verdad? Es algo que Dios nos da, ¿verdad? Entonces yo quisiera hoy, pues, ya que la semana pasada hablamos un poquito de que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, ¿verdad? Quisiera continuar con el tema de la sabiduría, saltándome unos capítulos y yendo al capítulo 3, porque como Santiago es como Proverbios, ¿verdad? Pues uno puede empezar en cualquier punto, ¿verdad? Y no se va a perder mucho, ¿verdad? Y porque no todos los proverbios hemos visto se conectan fácilmente. Y así Santiago pues tiene varios temas, ¿verdad? Que desarrolla. Entonces yo quisiera continuar con el tema de la sabiduría. Voy a compartir con ustedes de los versículos 13 al 18. Antes de leer el texto bíblico, voy a decir, Santiago empieza esta sección, si ustedes lo buscan allí, empieza esta sección con una pregunta, ¿verdad? La pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes o entre vosotros, ¿verdad? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes, ¿verdad? Y Santiago no está haciendo esta pregunta esperando que la gente diga yo, ¿verdad? Yo, y responda, pero esta pregunta es más una pregunta, digamos, no voy a decir sarcástica, pero más o menos, ¿verdad? Es porque probablemente había en la iglesia muchos, como vamos a ver después también, que se llamaban maestros, que decían, ¿verdad?, que eran muy sabios, y entonces Santiago hace más bien esta pregunta como para ponerlos a prueba, ¿verdad? No tanto porque reconozca que entre ellos hay sabios y entendidos, sino porque muchos de ellos probablemente estaban diciendo que ellos eran sabios y entendidos. Vamos a verlo más adelante en el texto. Pero entonces empieza con esta gran pregunta. Yo voy a compartir un poquito aquí la pantalla para que veamos. No era rara. Los judíos siempre usaban esta combinación. Y me voy a un momento aquí para ver si puedo compartir la pantalla. Ahí ustedes ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, sí, ¿Sí? sí se ve bien, Karen. Ok. Es porque no tengo un PowerPoint, pero escribí los versos para que vayamos viendo los versos. Ok. Ahora sí, ¿verdad? Entonces, esta combinación, como dije, sabe, los judíos siempre ponían estas dos palabras juntas y es muy común encontrarla en el Antiguo Testamento. Como leímos antes, o estudiamos antes, Santiago es judío, ¿verdad? Y está escribiéndoles a los judíos. Entonces está usando un lenguaje que ellos saben, que ellos reconocen, ¿verdad? Entonces veamos los versículos en la Biblia donde aparece esta misma combinación, ¿verdad? Entonces en Deuteronomio 1:13, ¿verdad? Perdón, el autor dice, ¿verdad? Denme de entre las tribus de ustedes algunos hombres sabios y entendidos y con experiencia para que yo los ponga al frente de ustedes. Entonces ahí tenemos la primera vez que aparece la combinación, ¿verdad? Sabios y entendidos en los escritos bíblicos. Y aquí se refiere a seleccionar gente para liderazgo, ¿verdad? Líderes. Entonces, está poniendo las características sabios y entendidos para seleccionar a los líderes, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante, ¿verdad? Sabios y entendidos tiene que ver con, digamos, el conocimiento completo. Sabios serían la aplicación, la aplicación práctica, ¿verdad? Para tomar buenas decisiones, para escoger lo correcto.
y entendido sería el que tiene el conocimiento, ¿verdad? Ha adquirido el conocimiento, la comprensión de las cosas, y el sabio es el que puede poner ese conocimiento en práctica en las diferentes situaciones. Por ejemplo, para gobernar, no solamente hay que conocer las leyes, ¿verdad? Hay que saber cómo aplicarlas. Entonces, a esa combinación se refiere sabios y entendidos, ¿verdad? En Deuteronomio 4:6 dice, cumplan con ellos, refiriéndose a los mandamientos de Dios. Pónganlos por obra, porque esta es su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, este es un pueblo sabio y entendido. Es una gran nación. Entonces, según la Biblia, ¿cómo iba a ser Israel conocido como un pueblo sabio y entendido? Porque guardaba los mandamientos de Dios. No solo los sabía, sino que los ponía por obra. Porque una cosa es saberse toda la Biblia, una cosa es saberse los mandamientos y otra cosa es cumplirlos, obedecerlos, ¿verdad? Aplicarlos, ponerlos por obra. Entonces, la sabiduría y la inteligencia, ¿verdad? Iban a manifestar en eso. ¿Cómo se iba a llamar Israel un pueblo sabio y entendido? Porque conocía los mandamientos de Dios y los ponía por obra, ¿verdad? Eso lo iba a convertir en una gran nación. En Segunda de Crónicas 2:12 dice, tengo que decir, bendito sea el Dios, el Señor y Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra y que dio al rey David un hijo sabio y entendido, cuerdo y prudente, para que edifique un templo al Señor y un palacio para su reino. Aquí se está refiriendo, o está usando sabio y entendido para referirse a Salomón, el hijo de David, ¿verdad? Que nosotros sabemos que le pidió a Dios sabiduría y que se dice, ¿verdad? En la Biblia que no ha habido un sabio como él, ¿verdad? Salomón era un sabio entendido, ¿por qué? Porque conocía las cosas, comprendía las cosas y podía aplicar, ¿verdad? Sabemos que gente de todas las naciones, llegaba a donde Salomón para que Salomón les resolviera problemas, les diera soluciones, les dijera qué era lo que había que hacer, ¿verdad? Aplicara ese entendimiento que él tenía, esa inteligencia. Entonces, como hemos visto hasta aquí, sabios y entendidos se refería a los líderes, sabio y entendido a todo el pueblo de Israel en general, y sabio y entendido una sola persona, en este caso refiriéndose a Salomón. En Proverbios 1:5 dice que lo oiga el sabio y aumente su saber, y que el entendido reciba consejo. Entonces ahí, sabio y entendido se juega, ¿verdad? Con las dos palabras, se alternan, ¿verdad? Y es interesante porque sabio y entendido en esta situación de proverbios no quiere decir que alguien ya lo sabe todo, ¿verdad? Parece que el sabio puede seguir aumentando su saber, o sea, la sabiduría no se acaba, no hay un punto cuando usted puede decir, ya, soy sabio en lo máximo y ya no puedo saber nada más, ¿verdad? Y el entendido igual, ¿verdad? El que comprende, el que entiende las cosas, reciba consejo. O sea, no es que alguien va a llegar a un punto en su vida cuando va a decir, ya yo no necesito consejo de nadie, ya no necesito nada. O sea, por más sabio y entendido que sea, siempre habrá espacio para crecer en sabiduría y en conocimiento, ¿verdad? En Isaías 29:14 se usa lo mismo, ¿verdad? Sabios y entendidos, y dice, por eso volvería a despertar la admiración de este pueblo como un prodigio impresionante y maravilloso. Quedará deshecha la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Vean que usa inteligencia en relación con los entendidos. ¿Por qué? Porque una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser sabio, ¿verdad? Inteligencia tiene que ver con adquirir conocimiento, ¿verdad? Pero sabiduría es la aplicación práctica en la vida cotidiana de ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, aquí Isaías está profetizando con respecto a la venida de Jesús. Iba a ser algo tan sorprendente, pero tan distinto, que los sabios y entendidos iban a quedar pasmados, iban a quedar, todo lo que ellos habían creído que iba a ser no les va a servir para nada. ¿Por qué? Porque no iban a conocer a Dios por medio de su sabiduría humana, ni por medio de su entendimiento, de su comprensión humana. Se requería mucho más que eso para conocer a Jesús. Y definitivamente así lo vamos a ver, ¿verdad? Más adelante el mismo Jesús lo dice, pero los maestros de la ley del tiempo de Jesús
Eran personas llenas de conocimiento, ¿verdad? Pero eso no les sirvió para conocer a Jesús, ¿verdad? Daniel 2:21 dice, tú cambias los tiempos y las edades, y a unos reyes los pones y a otros los quitas. A los sabios y entendidos les das gran sabiduría. Igual, ¿verdad? Bien, hemos visto una y otra vez que la sabiduría y la inteligencia vienen de Dios, ¿verdad? No es algo que el hombre procura, Dios es el que lo da. Y es un favor, digamos, o una acción divina. Y algo en lo que se puede crecer siempre, ¿verdad? En Mateo 11:25 y Lucas 10:21, estos son las únicas dos veces en el Nuevo Testamento donde aparece esto junto con Santiago. En ese momento Jesús dijo en Mateo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Jesús está diciendo esto en una oración al Padre, ¿verdad? Lo mismo aparece en Lucas 10:21, es el mismo momento. Dice, en ese momento Jesús se regocijó en el Espíritu Santo y dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Qué quiere decir? Que a Dios le agradó revelar la verdad de la obra de Cristo Jesús a la gente, a la gente que no tenía, humanamente hablando, la comprensión o el conocimiento para entender, ¿verdad? Humanamente hablando. Porque obviamente los que estaban más preparados, digamos, ¿verdad? En teoría, más preparados para recibir al Mesías eran los maestros de la ley, los fariseos, porque ellos eran los sabios de su época, eran los entendidos, los que tenían todo el conocimiento, pero a ellos no les reveló Dios. ¿Por qué? Porque era una sabiduría y un conocimiento lleno de orgullo, un conocimiento y una sabiduría que confiaban en ellos mismos, dependían de ellos mismos, pensaban que por ser judíos o por ser maestros de la ley ya ellos se iban a salvar por lo que sabían, pero sabemos que no era así, ¿verdad? Jesús trajo algo nuevo y era lo que decía Isaías, ¿verdad? Iba a quedar deshecha la sabiduría de ellos porque ellos iban a descubrir que no era por su sabiduría y su inteligencia y su conocimiento que podían conocer a Dios, que podían acercarse al Padre o entender la obra de Cristo, ¿verdad? Sino porque al Padre le agradó revelársela a quien él quiso y a la gente que estaba dispuesta y no a la gente que pensaba que no necesitaba nada porque ya lo sabía todo, ¿verdad? Entonces, en estas situaciones es donde se usan sabios y entendidos. Entonces, aquí en Santiago, Santiago está usando esta forma, sabio y entendido, más en un sentido, si lo puedo decir así yo, como de burla, ¿verdad? Para ellos. Ok, ¿quién es el que ustedes piensan que es un sabio? Vamos a ver si eso es cierto, ¿verdad? El que anda diciendo por ahí eso, vamos a ponerlo a prueba para ver qué tal. Entonces quisiera si alguien me lee, por favor, los versículos de Santiago 13, Santiago 3, 13 al 18. ¿Se lo leo, Karen? Sí, por favor. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de frutos sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Gracias. Entonces, observemos aquí algunas cosas interesantes. ¿Qué es lo que dice más o menos cómo es que me gusta estudiar? Entonces, yo agarro el texto, ¿verdad? Bíblico y trato de ver, bueno, las cosas que se repiten, las palabras que marcan, que conectan las oraciones y todo, ¿verdad? Entonces, vean que ahí he marcado, ¿verdad? Varias veces, otra vez sabiduría, ¿verdad? Entonces, como ese es el tema de este pasaje, ¿verdad? Entonces, el sabio, la sabiduría, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que empieza Santiago diciendo, bueno, ¿quién es sabio y entendido? Vamos a ver, que lo demuestre, ¿verdad? Que lo demuestre. O sea, usted me dice a mí que usted sabe hacer unas pizzas deliciosas, ¿cómo voy a saber si eso es cierto? De ahí tengo que probarla, ¿cierto? Usted tiene que hacer la pizza y yo probarla para saber si es verdad. O sea, hay una demostración
una demostración, o sea, no solo palabras, no es solo decir, vieran que yo sé hacer tal cosa, o yo puedo hacer esto, o yo soy tal, ¿verdad? No, hay que demostrarlo, ¿verdad? Ese es el tema aquí de Santiago, porque Santiago está siempre preocupado por las obras, por la demostración, y vamos a verlo así, con la fe y con todo, y es igual aquí con el tema de la sabiduría. Tiene que haber evidencia, ¿verdad? Por eso insiste en palabras como acciones, obras, demostración, inclusive palabras como fruto también, porque fruto tiene que ver con esto, ¿verdad? Hay una expresión visible de esa sabiduría y de esa comprensión, ¿verdad? Entonces, muy bien, este es el examen, demuéstrelo. Ya mucho bla, bla, bla. Hay que ponerlo aquí a ver si eso es verdad. Entonces, ¿cómo lo demuestra? Mediante obras. ¿Qué tipo de obras? Y si ustedes van viendo ahí, yo lo voy escalonando, ¿verdad? Para que podamos verlo. ¿Qué tipo de obras? Obras hechas con humildad. ¿De dónde viene la humildad? De la sabiduría. Vean cómo Santiago va haciendo esta cadena, ¿verdad? Yo le pido a Dios sabiduría, pues con la sabiduría viene la humildad. Porque con la sabiduría hay un reconocimiento de que primero la sabiduría viene de Dios, no de mí mismo. No puedo enorgullecerme de algo que yo no hice, ¿verdad? Y la humildad es la característica central de la sabiduría, ¿verdad? Entonces, de esa humildad se hacen las obras y esas obras demuestran que yo de veras tengo sabiduría y ahí se cierra el círculo, ¿verdad? Entonces, y ¿por qué? ¿Cuál es el punto de Santiago? Bueno, pues hay dos partes aquí. Santiago establece un contraste, ¿verdad? Hay dos partes. Así se ve en los salmos. Se recuerdan el Salmo 1, ¿verdad? Habla del hombre que anda en consejo de malos, pero el hombre que sigue al Señor y que le teme, ¿verdad? En los proverbios vemos eso todo el tiempo, ¿verdad? Ese contraste entre el necio y el sabio. Siempre vamos a ver eso, ¿verdad? Eso es muy típico de la literatura, de esta literatura de los judíos, ¿verdad? Ese contraste entre los extremos y dos cosas, ¿verdad? Entonces aquí Santiago dice, bueno, el sabio lo demuestra, ¿verdad? Ahora, vean ustedes la evidencia. Si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades y pleitos en su corazón, bueno, dejen de presumir y de mentir. Eso es lo que está en rojo. Dejen de presumir y de mentir. Ustedes no son sabios. Así de simple. No son sabios. Porque la evidencia dice que no. Si usted tiene envidia, amargura en su corazón y eso motiva sus acciones y rivalidades y pleitos hay en su corazón, vamos a ver más adelante también este tema en Santiago. Entonces, si eso está y eso está moviendo y motivando sus acciones, bueno, dejen de presumir, ustedes no son sabios. Ustedes están mintiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la evidencia dice cuál es la verdad. Esa no es la sabiduría, dice, la sabiduría que desciende del cielo. Entonces Santiago pone, hay una sabiduría que desciende del cielo, o sea, una sabiduría que viene de Dios, eso significa, ¿verdad? Una sabiduría que viene de Dios. Y hay otra sabiduría que es que terrenal, puramente humana, diabólica. Por eso dice Santiago aquí, esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Ese es el contraste entre las dos clases de sabiduría. Yo diría más bien entre la sabiduría verdadera y la sabiduría falsa, porque la sabiduría que es terrenal, puramente humana y diabólica es una sabiduría falsa en términos bíblicos, no es la sabiduría que viene de Dios. Y vean que Santiago pone todas las áreas, ¿verdad? Posibles. Terrenal se refiere a mundano, a lo del mundo, ¿verdad? ¿Qué es lo que el mundo llama sabio? ¿Qué es lo que el mundo llama sabiduría, verdad? Bueno, a veces competencia, ¿verdad? La competencia, serruchar el piso a alguien podría ser, y por mi propio beneficio podría ser, ¿verdad? Sabiduría, inteligencia. ¿Qué tipo más inteligente ese, más astuto, ¿verdad? Lo que hizo para lograr escalar, para lograr subir, etcétera.
o una sabiduría puramente humana, o sea, humana que nace de los placeres míos, de mis propios deseos carnales, ¿verdad? Que mis deseos carnales pueden motivar mis obras, ¿verdad? Ayer les mencionaba, o sea, yo puedo hacer buenas obras, puedo hacer buenas cosas, pero no necesariamente como producto de, de la sabiduría que viene de Dios. Pueden ser obras meramente para obtener un beneficio personal, para ser reconocido, para, para que otras personas me vean, para ganar puntos con una persona, con un grupo, con, con una amiga, para ganar puntos con el mismo Dios, ¿verdad? Quiero hacer cosas, inclusive puedo ayunar un montón o orar un montón, hacer un montón de cosas para obtener un beneficio personal y no necesariamente eso es el producto de sabiduría que viene de Dios. Es algo puramente humano, carnal, ¿verdad? Y también la sabiduría, digamos, inspirada por el mismo diablo, ¿verdad? Que en ciertas situaciones puede decirle a una persona o inspirar a una persona a hacer algo que parece muy sabio, muy inteligente, etcétera, pero que resulta que no viene de Dios. Entonces, abarca todas las posibles fuentes de nuestras acciones, ¿verdad? Que reflejan que esa sabiduría no es sabiduría que viene de Dios, ¿verdad? Entonces, Santiago establece claramente ese contraste. Y vean que dice, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Confusión, nadie puede pensar claramente. La envidia y la rivalidad ciegan a la persona, ¿verdad? Y no le permiten ver claramente, ¿verdad? Y eso provoca también acciones en contra de otras personas, inclusive no acciones solamente, sino también palabras, ¿verdad? Ayer comentaba, ¿verdad? Que a veces de la envidia del corazón y de la amargura y de la rivalidad que tengo contra alguien, pueden salir palabras, pueden salir chistes, choteo, ¿verdad? Burlas, ¿verdad? Etcétera. Porque a veces, ¿verdad? La envidia por alguien que tiene algo que yo quisiera, ¿verdad? O hemos visto también gente que empieza chismes de una persona a causa de la envidia, ¿verdad? Que le tiene por alguna situación, ¿verdad? Entonces, la envidia y la rivalidad, la amargura en el corazón va a provocar ese tipo de acciones, ¿verdad? Y acciones malvadas que no necesariamente tenemos que llevarlas al extremo, ¿verdad? De algo muy evidente. A veces somos sutiles, ¿verdad? También en la forma. Empezamos a hacer comentarios sutiles, comentarios, llamar a alguien para decirle, ay, pobrecito el fulano, ¿verdad? Y no sé cuánto aparentando ser buenos en una situación, pero queremos realmente lo que hay en nuestro corazón no es lo que, lo correcto delante de Dios, ¿verdad? Entonces Santiago dice, en cambio, ¿verdad? Y aquí le da un giro y aquí se establece el contraste. Aquella es la sabiduría que no viene de Dios. Y si ustedes muestran ese tipo de cosas, dejen de presumir de que son sabios, porque es una mentira. Eso no es sabiduría. En cambio, dice Santiago, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo ¿qué? Y aquí tengo una lista, ¿verdad? Ya Ana nos leyó ahí el versículo. Pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En cambio, o sea, por otro lado, en contraste con esta sabiduría, la sabiduría que viene de Dios, la verdadera sabiduría, es ante todo pura. Y vean que aquí eh, Santiago toca una cosa que es más interna y el resto de las cosas son más externas, tienen que ver más con cómo yo me porto con los demás y en mis relaciones. Pero empieza ante todo pura. ¿Por qué Santiago menciona esto? Porque tiene que ver con lo que hay en el corazón, con las motivaciones puras que hacen que yo actúe, que hacen que yo hable, ¿verdad?
Entonces, ¿por qué la sabiduría que viene de Dios es ante todo pura? Porque me limpia a mí de esa amargura, de esa envidia, de esa rivalidad interna que motivaría mis acciones en otro momento, ¿verdad? Aquí entonces, la sabiduría que viene de Dios ante todo renueva mi corazón, cambia mi corazón y hace mi corazón puro para que lo que salga de mi corazón esté impulsado por motivaciones realmente eh, de Dios, realmente simple, sencilla. No tengo otra motivación oculta, escondida. No, no hay contaminación. Eso significa pura. Pura es que no está contaminado con nada más. No es que yo haga una acción y contaminada por mi envidia, por mi egoísmo, por mi amargura, por mi rivalidad. Ante todo, entonces es la primera característica, pero entonces esta se manifiesta, esta sabiduría en mis acciones. Es pacífica, ¿qué significa? Que busca la paz. Es bondadosa, se hace lo bueno. Es dócil, o sea, muestra mansedumbre, no es impaciente, no es, no está buscando siempre lo suyo. Llena de compasión, o sea, muestra compasión independientemente de lo que la otra persona haya hecho o sea, ¿verdad? Es compasiva. No dice, ve, está ahí en eso, ahora no le ayudo porque se metió en eso y a ver cómo sale, ¿verdad? No, es compasiva. Reconoce que todos caminamos todos los días en la cuerda floja, ¿verdad? Da buenos frutos. O sea, lo que sale es bueno, la evidencia, sus acciones son buenas. Es imparcial, o sea, no muestra favoritismos, es igual con todos. No actúa bien con unos y con otros no. Y como vamos a ver en otra sección de Santiago, ¿verdad? La iglesia puede ser famosa por el favoritismo, por decirles a unos, ay, hermano, ¿verdad? Venga, siéntese aquí al frente y darle lo mejor al hermano que ofrenda más o que da más, ¿verdad? Y al otro no. No, la sabiduría no toma partido, no toma partido, no hace grupitos, no hace argollitas, ¿verdad? Y a esta argollita le mostramos todo el bien y los otros, ¿verdad? No. Y es sincera. ¿Qué quiere decir? No es hipócrita. No es doble, de doble cara, ¿verdad? Es lo que es, punto. Se puede confiar, ¿verdad? En esta clase de gente que es lo que es y ya. Esa es la sabiduría que viene de Dios, en contraste con la otra sabiduría envidiosa, motivada por la amargura, que muestra rivalidades y no solo tiene rivalidades en su corazón, provoca rivalidades, ¿verdad? Entre los demás, siembra cizaña. Aquí no, la sabiduría que viene de Dios, no. Esta misma lista o una lista parecida nos muestra Santiago en Gálatas 5. Si alguien me hace el favor de leer Gálatas 5, en el versículo 22. ¿Le leo, Karen? Sí, ¿no? Como el que quiera ahí, van a leerme, por favor, 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Correcto, gracias. Vean que estas palabras son muy similares a esas palabras de la lista de Pablo, ¿verdad? Que esas son la evidencia de la presencia del Espíritu y de la guianza del Espíritu en la vida, ¿verdad? Que cuando no tenemos el Espíritu guiándonos en la vida, ¿qué es lo que se manifiesta según Pablo en Gálatas? Si ustedes leen los versículos anteriores, ¿verdad? Vamos a ver odios, discordias, celos, enojo, rivalidades, divisiones, partidismos, envidias, borracheras, glotonerías, todo eso. Vean que es exactamente lo mismo de lo que está hablando aquí Santiago, ¿verdad? O sea, el que es guiado por el Espíritu no manifiesta esas cosas, no manifiesta rivalidades, partidismos, envidias, etcétera, sino por el contrario,
amor, fe, mansedumbre, ¿verdad? En la versión Dios habla hoy, las palabras serían, lo que produce es el espíritu, es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio, ¿verdad? Y contra eso no hay ley. ¿Qué significa? Que eso se puede expresar en abundancia, sin límite, ¿verdad? No hay, eso no tenemos por qué limitarlo, ¿verdad? Entonces, Santiago y Pablo tienen una idea parecida, ¿verdad? Que debe haber una evidencia externa, ¿verdad? En la vida cotidiana, en las relaciones interpersonales. Y yo diría que en esto se relacionan, digamos, la presencia del Espíritu Santo en la vida y la presencia de la sabiduría en la vida, que para mí es casi lo mismo, digamos, ¿verdad? Refleja estas cualidades, ¿verdad? Y como termina diciendo Santiago ahí, ¿verdad? En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. O sea, ante todo, ¿verdad? Una sabiduría que viene de Dios es una sabiduría que busca, procura, siembra la paz. Y ahí no diría yo que es solamente en una iglesia, un grupo. Creo que esto se puede aplicar a familias o a grupos en general. Ana, tienes la mano levantada. ¿Quieres decir algo? Sí, es que el texto que acabo de leer de Gálatas me llama mucho la atención, que dice el fruto, no los frutos, ¿verdad? Entonces es todo un combo que nos da el espíritu y eso es una maravilla. Correcto, correcto. Sí. Bueno, y siempre hay una en la vida. Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Quién entre nosotros en este grupo es sabio y entendido? Bueno, hay que demostrarlo. No hay que responder la pregunta con una palabra. Hay que hacerlo, hay que vivirlo. Porque como dice Santiago, se demuestra con acciones, ¿verdad? Entonces, como hemos visto, ¿verdad? Dos tipos de sabiduría. Entonces, de dos tipos de sabiduría nos habla Santiago, ¿verdad? La que desciende del cielo, la que Dios da y la que no, ¿verdad? La que es terrenal, humana, diabólica, etcétera, ¿verdad? En cuanto a la sabiduría terrenal, veamos unos dos versículos que Jesús menciona en Mateo. Si alguien me quiere ayudar, por favor, a leer Mateo 23. Le leo Mateo 5. Por favor, Yadira, Mateo 5. Dice, oíste 21, que fue 22. dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Gracias. Vean que Jesús más radical, ¿verdad? Dice, antes era que si usted mataba a alguien, usted era culpable del juicio y le iba a caer el juicio de Dios. Ahora no, ahora yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ya, pecó. O sea, Jesús es bien radical, ¿verdad? Porque lleva todo mucho más allá. Entonces vean que ese sería el fruto de la sabiduría diabólica, ¿verdad? Mundana, meramente terrenal, enojarse contra el hermano, crear rivalidades, tener acciones malvadas contra alguien, ¿verdad? Veamos Mateo 6, 22, 23. Yo lo leo. Mateo 6, 22, 23. Por favor. Dice, la hija de Herodías entró en el lugar del banquete y bailó, y el baile... Estás en otro, amiga. Mateo. Ay, Mateo. 6. Estaba leyendo Marcos, yo decía, qué raro, eso no me suena. Ya le llego. 22, ajá. Ya me acordé. Los ojos son como una lámpara para el cuerpo. Así que si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos son malos, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Y si la luz que hay en ti resulta ser oscuridad, qué negra será la oscuridad misma. Y aquí es interesante, Jesús, esta expresión, ojo malo, si tu ojo es malo,
ustedes recuerdan, ¿verdad? Que las abuelas hablaban del mal de ojo, ¿verdad? Que abuela tenía una mata, yo les conté ayer, era una gloxinia que era la envidia de todo el mundo, ¿verdad? Entonces un día amanece o se va poniendo la gloxinia toda marchita y abuela dice, ¿verdad? Que alguna señora ahí pasó y le echó mal de ojo a la pobre gloxinia y se murió, ¿verdad? Porque la envidiaba, ¿verdad? Ojo malo significa envidia, envidia. Y eso, ¿verdad? Aquí Jesús dice, ¿verdad? Lo que sale, el ojo muestra, ¿verdad? Lo que hay en el corazón, ¿verdad? Es como una ventana al alma. El ojo es una ventana al alma, ¿verdad? Y el ojo malo significa envidia, es la misma palabra, la misma palabra. Y muchas de nuestras acciones, ¿verdad? Reflejan eso muchas veces, ¿verdad? Y Jesús condena eso, ¿verdad? Condena la envidia en la vida, ¿verdad? Esas cosas no deberían estar en nosotros, no deberíamos. Nosotros no deberíamos. Si hemos disfrutado de la sabiduría de Dios, si hemos disfrutado de la presencia del Espíritu Santo, nosotros no tenemos por qué reflejar en nosotros envidia. Y eso nunca debe motivar nuestras acciones ni nuestras palabras, ¿verdad? Socorro, ¿querías decir algo? Sí, es que en esta dice, en la versión que yo tengo, dice que los ojos son el reflejo de tu carácter, así que tu bondad o tu maldad se refleja en tu mirada. Entonces, ahora estábamos hablando de que el presidente Putin tiene ojos feos. Entonces, casualmente, definitivamente es cierto, así que tu bondad o tu maldad se reflejan en tu mirada. Correcto. Sí. Porque en el concepto judío, ¿verdad? Los ojos eran las ventanas del alma, ¿verdad? O sea, lo que había en el interior de una persona se reflejaba a través del ojo, ¿verdad? Y si yo tengo un ojo malo, aquí un ojo malo significa ser envidioso, ¿verdad? Entonces, no muestra, ¿verdad? La bondad, no muestra eso. Eso es lo que hay adentro. No estamos hablando de cosas externas, ¿verdad? Claro, las cosas externas reflejan lo que hay en el corazón, ¿verdad? Obviamente, mis acciones malas o buenas van a reflejar lo que hay en mi corazón, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que Dios o qué es lo que Santiago está diciendo aquí, ¿verdad? Ustedes si ustedes dicen que son sabios y entendidos, si ustedes han disfrutado, ¿verdad? De la sabiduría divina, ustedes tienen que ponerse a pensar, bueno, si estas características están en mi vida, quiere decir que no soy sabia y entendida, o entendido, ¿verdad? Quiere decir que necesito pensar y necesito analizar y pedirle a Dios, ¿verdad? Que me muestre. ¿Por qué? Porque la sabiduría que viene de Dios se refleja, se expresa en las relaciones interpersonales. Cómo yo trato a los demás, cómo yo actúo, cómo yo me comporto. Soy yo, y no se trata solo de ser buena gente, ¿verdad? Aquí, porque hay mucha gente buena. No se trata de eso. Se trata de que las acciones mías hacia otros estén realmente motivadas por un corazón puro, ¿verdad? Y esa es la pregunta que yo tengo que hacer. La sabiduría viene de una vida ligada al Espíritu de Dios. Y esa conexión con el Espíritu de Dios solo se adquiere en la intimidad con Dios. Es ahí en la intimidad donde yo puedo poner mi vida frente al espejo, ¿verdad? Y ver realmente cómo está mi vida en la intimidad con Dios, ¿verdad? A veces hay situaciones, yo no sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? A veces uno empieza a actuar feo, ¿verdad? A decir cosas, a tal vez ser grosero, etcétera. Y yo cuando me pasa algo así, pienso, wow, me falta pasar tiempo con Dios. Me falta intimidad. He perdido algo de intimidad con Dios porque he empezado a ver en mi conducta hacia los demás que no está reflejando la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Entonces, el llamado, ¿verdad? Nuestro de hoy a través del apóstol Santiago es ese, ¿verdad? Examinar nuestro corazón y ver si nuestra vida
está reflejando la sabiduría de Dios, si está reflejando la presencia del Espíritu de Dios, y si no, hay que pasar más tiempo buscando a Dios, ¿verdad? Para que Dios nos hable y nos muestre el camino, ¿verdad? Entonces, oremos en esta mañana para que el Señor nos ayude en este proceso, ¿verdad? De crecer en Él. Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra, porque a través de tu palabra podemos reconocer, Señor, que a veces nosotros nos consideramos sabios, entendidos, inteligentes, pero nuestra vida en muchas ocasiones no refleja eso, Señor. Sana nuestro corazón. Haz que nuestro corazón sea puro, que las motivaciones de nuestro corazón sean puras, para que nuestras acciones hacia otros y nuestras palabras, Señor, de bondad, de amabilidad, de respeto, de compasión, de cariño, reflejen lo que realmente hay en nuestro corazón. Que nunca hagamos nada motivado por nuestro propio bienestar, nuestro propio beneficio, para obtener algo nosotros, motivados por otras razones, sino que toda nuestra vida y nuestras acciones estén motivadas por la pureza tuya, por la sabiduría que viene de ti, por el Espíritu Santo en nosotros. Señor, ayúdanos, mira nuestro corazón, si hay envidia, si hay enojo, si hay rivalidad, si tenemos esto, como dice el apóstol, Señor, y como dice Jesús, este ojo malo, esta envidia, cualquier cosa, Señor, que haya cualquier amargura, cualquier rivalidad contra alguien, lo que sea, por más pequeña que sea, muéstranos eso y saca eso a la luz para que nosotros podamos, Dios, fluir en la sabiduría tuya, fluir en el fruto del Espíritu y que nuestra vida evidencie, demuestre qué sabiduría hay en nosotros, qué espíritu hay en nosotros. Padre, ayúdanos durante esta semana a crecer en la intimidad contigo para poder crecer en todas estas características, Señor, que busquemos la paz, que sembremos la paz, que seamos amables, que seamos compasivos con aquellos que no lo merecen, con aquellos, Señor, que puede que no quieran nada de nosotros, pero que podamos expresar y demostrar con nuestras acciones y nuestra vida, Señor, tu carácter y lo que tú estás haciendo en nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a